Ahora sí, vamos a la primera comunicación que estaba prevista. Long-acting injectable cabotegravir and rimpivirine in aging HIV population, insights from the relativity cohort, y nos la presenta Pepe Sanz. Buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores por haberme seleccionado para estar aquí entreteniéndoos con los datos de este subgrupo de los pacientes con más de 60 años, a partir de 60 años. Gracias a todos los aquí presentes por esta tenacidad y este hábito conventual que supone estar en el Congreso sin salir para nada. Y hechas esta introducción, diré que se trata de la continuación de lo que ha comentado Pepa. Astutamente le comenté, no llegarás tarde del avión, Pepa. Y entonces, al decirle esto, dijo, mira, déjame que presente yo antes, y así le cedí. Y así las características del estudio, que todas las conocéis, ya las ha comentado ella. Estudio ambispectivo, en el que ha incluido 3.000 y pico, 3.100 pacientes. Y yo voy a exponer los datos de los pacientes que tienen a partir de 60 años. 3 preguntas. El número de pacientes son 370, que representan el 12% aproximadamente, a una distribución de la curva habitual de los pacientes con infección por VIH de nuestras cohortes. Las preguntas son las siguientes. Primero, ¿tienen los pacientes a partir de 60 años algunas características diferenciales con respecto a la población general de pacientes infectados por VIH? Segunda, ¿los datos del Relativity globales son extrapolables a los pacientes que tienen edad a partir de 60 años? Y tercera, quizá la más importante, ¿se precisa un ponente especial, específico, para presentar estos datos? Respondo a la primera pregunta y es obvio que sí. Rescatado del grupo de los investigadores GESIDA Nobel, aquí para comentaros los datos, que son los siguientes. Ya sabéis, os he dicho que son 370 pacientes, aproximadamente el 12% de todos los pacientes de la cohorte de 3.000 pacientes, 3.100 pacientes. Y la respuesta a la segunda pregunta es, ¿tienen características diferenciales estos pacientes? Pues sí las tienen. En primer lugar, demográficas. Veis en el gráfico de la izquierda la distribución en relación a la distribución por géneros. Siempre son más los varones que las mujeres y esto es aplicable tanto a los de menos de 60 años como a los que tienen más de 60 años. Quizá hay un poquito más de representación en el grupo de 60 años por parte de las mujeres, pero es una diferencia poco importante. En lo que hay una diferencia inequívoca y esperable, sin duda alguna, no sorprendente, es en las comorbilidades. Las comorbilidades, tanto el riesgo cardiovascular como la enfermedad renal crónica, la osteoporosis, incluso los tumores, todos ellos están mucho más representados en los pacientes con más de 60 años, lo que les hace estar en una situación desfavorable con respecto a los más jóvenes. El grupo de riesgo, tiene el grupo heterosexual y el grupo UDP tiene un poquito más de representación en los pacientes de más de 60 años que con respecto a los otros. Y en cuanto a la razón por la que estos pacientes se les pasó al tratamiento parenteral intramuscular, pues no hay grandes diferencias entre los más jóvenes y los de mayor edad, pero lo que sí llama la atención es que la simplificación no fue la principal causa de este cambio de tratamiento, probablemente porque el 50% ya eran pacientes que estaban con biterapia. Las características virológicas, pues hay unas notables también diferencias entre el grupo de más edad y el de menos edad. Las características son pacientes más añejos, llevan más tiempo con la infección, tardaron más tiempo en empezar el tratamiento antirretroviral, estuvieron más tiempo desde que empezaron el tratamiento antirretroviral inicial hasta que fueron incluidos en el Relativity, tenían un ADIR de CD4 más bajo. En fin, todos son datos desfavorables para el grupo de más de 60 años, excepto quizá el que llevaban más tiempo, llevaban 10 años aproximadamente o 12 años con viremia indetectable frente a los de más jóvenes que llevaban aproximadamente 6 años. Quizá esto pueda representar algo favorable a los de más edad porque quizá el reservorio podría estar algo debilitado. Resultados. Los resultados desde el punto de vista de eficacia virológica son absolutamente superponibles. Más del 95% al cabo de 12 meses de seguimiento, 15 meses de seguimiento, más del 50%, tanto en los más jóvenes como en los de más edad, tenían viremia indetectable. Y solamente hubo un paciente, que es 0,3% del grupo de más de 60 años, que tuvo fallo virológico, y 20 del grupo de los más jóvenes, que es 0,7%. Son diferencias que no tienen peso estadístico y no son significativas. Siguiente medición, ya objetivo, digamos, secundario, la discontinuación, la permanencia en el seguimiento durante estos 15 meses.
No hay diferencias en la discontinuación y en salir del estudio ni por efectos adversos desde el punto de vista sistémico, como veis en la gráfica de la izquierda, ni tampoco en la curva de Kaplan-Meier de la derecha por lo que se refiere al fallo virológico, ni tampoco por las molestias en el punto de inyección, ni por otros efectos adversos. Las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier son absolutamente paralelas en ambos grupos. Y en concreto, la medida la adherencia entre un grupo y otro, el de menos edad y el de más edad, hay que decir que la adherencia, el 100%, a lo largo del seguimiento fue prácticamente equiparable. Veis 83,7 y 89% en ambos grupos. Y las conclusiones pues son simples. Las conclusiones es respondiendo a la segunda de las preguntas. ¿Son extrapolables los datos? Pues son perfectamente extrapolables los datos de la población general de esta cohorte al de los grupos de pacientes que son más vulnerables, con más comorbilidades, con más tiempo de enfermedad y con una situación virológica peor en los de más edad que los más jóvenes. Y esa es la respuesta a la segunda de las preguntas. Decir que, bueno, estos son datos de un número enorme de pacientes en el que están incluidos pacientes de hospitales pequeños y medianos, lo cual representa algo verdaderamente muy interesante, da visibilidad y permite que clínicos con alta experiencia en tratar a estos pacientes hayan podido tener la oportunidad de manifestar sus resultados y publicarlos, gracias al esfuerzo de los promotores de este estudio que son datos de la vida real. Probablemente el término relativity no haga honor a lo que realmente representan estos datos. Estudio cuya denominación, probablemente ya en esta mañana con la inteligencia artificial, uno de los líderes de este estudio, el doctor Troya, hizo un guiño a de dónde puede venir el nombre de relativity. Y creo que estaréis en la presentación de la última diapositiva de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y estoy convencido de que probablemente por ahí venga ahí, porque desde luego no es un acrónimo, no es real life, tal. Por más vueltas que se le quiera dar, relativity no tiene nada que ver con eso. En todo caso, mi agradecimiento a los líderes, a los promotores de este estudio, al doctor Troya, por supuesto, y, como no, al doctor Buzón, que han sido los que han promovido todo esto y han hecho que este estudio sea un ejemplo a imitar de lo que es la investigación clínica en nuestro país. Prácticamente en todas las comunidades autónomas hay representantes de hospitales e investigadores que han participado en este estudio. Gracias a ellos y gracias a todos vosotros por escuchar mi disertación. Y solo pido benevolencia en las preguntas. Es cierto que, según nos comentaba Pepa, mientras, por si alguien se anima, esto es una cohorte ambispectiva y todavía sabemos que está en seguimiento activo. ¿Tú crees que sean solo 15 meses de seguimiento, de mediana de seguimiento, haya podido tener algún impacto en los resultados que se ven en cuanto al fracaso virológico, y que si seguimos en el tiempo puede que se detecten más? Pues yo personalmente creo que no. Creo que esto está previsto que se alargue durante 5 años el seguimiento. Y lo que concierne a los pacientes con más edad versus menos edad, yo creo que las cosas van a ser parecidas. Son pacientes que llevan ya mucho tiempo, porque incluso los más jóvenes, que tienen menos tiempo de enfermedad, llevaban ya 5 años con viremia indetectable, que es mucho tiempo. De manera que yo no espero grandes cambios, espero que en todo caso se consoliden los resultados de evolución pareja entre unos y otros pacientes. Lo que pasa es que hay que tener un factor en cuenta. Estos son pacientes mayores que, a medida que pasa el tiempo, más riesgo tenéis. Algunos que son de estrato de más de 75 años que pueden haber pérdidas. Me imagino es posible que su condición de edad, el reloj epigenético, yo estoy más preocupado aquí por el reloj del tiempo que por el reloj epigenético, pero es posible que su reloj epigenético les dictamine que llega el momento, como a todo cerdo le llega su San Martín. Es una cosa inevitable, pero no tanto por lo que se refiere a la infección por VIH. Yo solamente quería hacer un comentario sobre el tema del punto de corte que habéis puesto, la edad 60 años. Habitualmente ya a partir de 55 empieza a considerarse población mayor, lo cual me parece bien que haya sido 60, pero me gustaría saber tu opinión, por qué habéis puesto ese punto de corte en 60, que parece algo por encima, y si eso tiene algo que ver con el presentador. Agradezco. ¿Si tiene algo que ver con?
El punto de corte en 60 para hacer la comparación, no 55, que es más habitual ya considerar personas mayores con VIH a partir de 55. Muy interesante la pregunta que me has hecho. Agradezco profundamente que me la hagas. Bien, pero aquí uno viene con información al respecto. ¿No crees tú que ha sido una decisión intencionada, querido Pepe? La edad generalmente de los estudios geriátricos suele ser 65 años y la edad para estudios epidemiológicos suele ser 50. Yo creo, estoy convencido que se ha elegido la de 60 porque no sea ni una cosa ni otra y porque, de paso, el número de pacientes que se tenga en uno y otro permite hacer ciertas comparaciones, aunque sean observacionales. Probablemente esa sea la razón, pero de todas formas están los sabios aquí, los doctor Buzón, es que no veo con la luz. Están allí. Han dicho que iban a estar en primer plano, ya veo el primer plano. Pero bueno, veis que no me azaro en responder a las preguntas. Lo de los 60, el punto. Se planteó 65 porque es lo que se utiliza de referencia en los estudios geriátricos, pero como en teoría hablamos que hay 5 años de aceleración del envejecimiento, se optó por anticipar 5 años la edad a las personas con VIH. Es básicamente eso, utilizar el referente normal en población general, pero anticipado 5 años. Perfecto. ¿Ves cómo no iba descaminado? No, claramente. Pues muchas gracias, Pepe. Un placer. Gracias.